Hola, buenas noches. Aquí estoy transmitiendo desde otra cuenta por motivos que ya conté en otros videos y vamos directo al grano nomás. Eh, Esto tiene que ver con la continuación de lo que vimos ayer, que para sobrevivir es necesario conocerse a sí mismo y conocer cosas tan simples como que el miedo es necesario tener miedo, es necesario sentir el miedo. Pero no para dejarnos dominar por él, sino para escudriñar sus motivos, su naturaleza, no sus efectos, y avanzar. Es necesario entender eso. También es bueno saber que el estrés es necesario, la tensión es necesaria. También entender que si uno anda con desgano o anda así, eso es porque estamos sometidos a un régimen de miedo, a un régimen de incertidumbre, de incerteza, que ha sido estudiado por los psicólogos del mundo y que se han hecho ejemplos con científicos. Por ejemplo, a un grupo de ratones se le ponía corriente cada cierto número de horas, cada media hora. En cambio, otros, de repente nomás, no sabían, les llegaba. Y los que tenían una continuidad eh, cronométrica en recibir ese castigo, sobrevivían muchísimo mejor, muy bien, que a los otros que no sabían cuándo les iba a llegar el golpe de corriente. Eso se aplica a cualquier situación. Supongamos que estuviéramos en una situación de pandemia, por ejemplo, y que de repente, oye, que de nuevo hay que guardarse, que ahora de nuevo, y uno no sabe, uno está en la incertidumbre, ¿esto va a continuar? ¿Se va a prolongar en el tiempo? Bueno, si queremos dominar una población, sea un pueblito o la población mundial, se domina de esa forma. Y no de otra forma, de esa forma. Entonces es necesario entender cómo funciona la mente, los mecanismos de la mente, para poder ponernos por sobre la situación. En los momentos más difíciles, recuerdo siempre el caso de los uruguayos, eh, los que no sobrevivieron, bueno, malheridos, qué sé yo, fueron los que se dejaron llevar por el miedo, que los llevó al pánico o a la locura. Entonces lo importante siempre es la mente. Para calmar la mente, uno simplemente debe hacer actividades físicas. Para hacer actividades físicas como barrer la calle todos los días, de hecho se lo estoy diciendo, barrer la calle, o hacer aseo, o limpiar los vidrios, cualquier actividad que sea en pro del orden, de la belleza, o simplemente una buena caminata nocturna o de la mañana, hace que la mente no esté dominando el centro de nuestra existencia. Contaba ayer que la mente es un instrumento, no es un... no somos nosotros. Mi mente es mi mente, mi mente. De hecho, hay un ejercicio muy extraño, que es psicológico, cuando dice, alguien grita, ¡Hey, oye! Y uno dice, ¿quién? ¿Yo? ¿Yo? Uno no dice yo, uno dice yo, yo. Porque esta es mi mente, como el telescopio de mi ser. De hecho, algunos japoneses sitúan la existencia del ser un poquitito más abajo, tres dedos más abajo, dos dedos del ombligo, donde está el hara, viene el harakiri, cuando se suicidan ritualmente. Contaba también que estas situaciones de estrés, de peligro, de cárcel, les recuerdo que el lockdown es un término que se usa solamente para los presos, no se usa con gente civil. En español es confinamiento. Confinamiento no se usa entre la gente civil, pero se usa ahora. Porque también en las palabras hay poder, hay todo un área de la psicología que tiene que ver con esa parte que no es consciente, que no se es consciente, pero que sin embargo domina la vida. Por eso que son las propagandas tan caras en televisión, porque aunque uno no las vea, o están en internet, están ahí y penetran al subconsciente. Por lo tanto, entendernos nos va a ayudar para sobrellevar cualquier situación. Lo primero que hay que entender entonces, que el desaliento, el desánimo, la rabia, el miedo, no solamente son necesarios, sino que nos indican que estamos vivos. Hay un peligro, que es cuando uno ya no siente nada y no tiene voluntad de vivir. Ese es el peligro. ¿Mm? Pero mientras uno esté medio frustrado, medio puta,
estamos bien, igual se puede hacer algo. Pero cuando ya se pasa un momento en que hay inacción, nada hay que hacer. Recuerdo un australiano que por otras causas, ¿eh? Por la hipoxia, cuando ustedes saben, cuando uno no respira oxígeno de calidad, por ejemplo, imaginemos una sociedad que todos anduvieran así, ¿eh? En las calles. No existe esa sociedad, pero si existiera, se produce un fenómeno extrañísimo que es de hipoxia. Es menos oxígeno en la sangre y la gente ya no piensa bien. Y cuando uno lo va sumando otros elementos, como por ejemplo el clima extremo, por ejemplo, frío extremo, la persona simplemente se va. Se va. Ejemplo, una vez en una de estas ascensiones al Everest, que participaron algunos conocidos míos, esta anécdota me la contó la Julieta Meri, que fue la primera esposa que ya falleció de mi amigo Cristian García Huidobro, el primer sudamericano en subir el Everest. Estaban en no sé qué parte, allá en el Tíbet, en las alturas, y un australiano, ya por la falta de oxígeno, ya no quería continuar. Y no quería continuar. Y los otros, como también estaban así, en un estado de hipoxia, por así decir, en este estado de sonambulismo, lo único que pudieron hacer es llamar por radio al campamento base. Del campamento base, llamar por teléfono satelital a la esposa del australiano y este hablar con él y tratar de animarlo. Bueno, y finalmente no se pudo animar. Se despidieron. Y ese hombre se quedó ahí en la nieve hasta el día de hoy. Ahí quedó. La falta de oxígeno no lo dejaba pensar. De ahí se desprenden varias cosas. Yo les explicaba ayer que cuando uno hace ejercicio físico se liberan sustancias como la endorfina. ¿Qué era endorfina? ¿Se acuerdan? Endorfina es morfina natural. ¿Para qué se ocupa la morfina? En la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, en la Segunda, cuando habían personas que explotaba una granada, perdía un pie, un brazo, heridas gravísimas con dolor gravísimo, le ponía una inyección de eso y la persona se calmaba. O sea, estaba en el horror mismo, pero gracias a esa inyección de morfina, la persona se calmaba. Y podía ser trasladada y se podía conversar con él y decirle, oye, presiónate la herida o ten, qué sé yo. La persona colaboraba para su salvación. ¿Qué situaciones generan morfina natural? Porque traemos morfina natural. Se llama endorfina. Caminar, bailar, jugar, hacer aseo, mover los muebles, cambiar de posición las cosas, mover energía física. ¿Mm? Mover energía física no solamente nos ayuda a hacer nuestros trabajos, tareas diarias, sino que libera sustancias para nosotros que nos dan poder, nos dan paz. O sea, lo primero que dije ayer, la importancia de hacer cualquier actividad física. Cualquiera es cualquiera. Y les dije, piensen en qué van a hacer. ¿Mm? A veces mantener solamente una casa es suficiente para todas las personas que, mujeres, por ejemplo, que cuidan sus casas o cuidan casas de otros. Eso ya es suficiente. Aparte de eso, lo que produce el cuerpo genera un montón de oxigenación en la sangre. Y eso al revés de la hipoxia, que es la falta de oxígeno, es tanto oxígeno que uno está todo claro. Está todo claro, uno ve clarísimo todo. Todo se regenera, todo vive con el movimiento. Véanlo de esta forma. Todo lo que se está moviendo siempre está vivo. Cuando uno se empieza a enrijecer, y uno se acerca a la muerte. Por lo tanto, hacer los distintos rituales de la vida, mostrarle a nuestro subconsciente, a nuestra cotidianeidad que estamos vivos haciendo cosas. No podemos estar sentados, hay que estar de pie. Les cuento, por ejemplo, que en partes como Silicon Valley, donde está la gente más inteligente del planeta de la inteligencia de acá, hay muchos tipos de inteligencia, por ejemplo, se tomó la costumbre de poner los teclados del computador en mesas altas, cosa que uno no estar sentado, estar de pie. ¿Por qué? Porque al estar de pie, uno se obliga a balancear, a estar parado derecho, el teclado a la altura correspondiente va a estar derecho. Ellos saben todas estas cosas y las usan. Entonces, tener otras costumbres que incluso si uno va a trabajar en el computador,
¿Qué tal hacerlo como lo hacen en Silicon Valley? Estar de pie. Eso va a ser parte de nuestro ejercicio diario. Sentarnos rectos siempre, correctamente. Esas cosas mínimas segregan sustancias mágicas en nuestro ser que nos dan ánimo, nos dan energía. Y tal cual con las morfinas, con las heridas terribles, en cualquier herida que nos esté infligiendo la sociedad, a nuestra alma, a nuestra conciencia, a nuestra dignidad de ser humano, cualquier herida que nos estén infligiendo, se van a calmar. No es una idea, les estoy contando cómo funcionan. La gente que sobrevivió siempre a cualquier situación es las que tenían una rutina diaria de hacer cosas, de estar bien, de cuidar algo, cuidar a alguien, cuidar una planta, tener el entorno limpio, tener todo bonito, tener todo. Y empieza una retroalimentación de ganas de vivir, de estar en paz, de ver todo claro. Pero si uno está sentado en ambientes cerrados, escuchando malas noticias, si uno come, almuerza, cena, toma desayuno, escuchando malas noticias, eso es todo al revés. Debemos empezar a entender que no solamente nos alimentamos de comida física, nos alimentamos de nuestras propias sustancias que generamos cuando estamos activos. La actividad en el ser humano es vital, moverse. De hecho, tengo una amiga, entre comillas, media famosa, eh, cantante, hace coro, que tuvo un cáncer extrañísimo, bueno, cáncer. Esto es para adultos, ¿eh? Y la llevaron a Cuba, donde hay unos expertos médicos en cáncer, y allá le preguntaron cuándo era la última vez que había tenido un orgasmo. Y él dijo, pero si yo no tengo pareja. No le dijo, ¿cuándo? Bueno, ustedes saben de estos temas, la gente adulta, porque en esas circunstancias de amor, ¿no?, con alguien, ojalá, se segregan sustancias muy poderosas también. Por eso la importancia también de volver a los ritos, si están en pareja o qué sé yo, de hacerse cariño. También eso es muy importante. La vida de a dos, el cariño, el amor. Fíjense que solamente en mirar a otro, mirarlo con afecto, con interés, una mirada genera en el otro, no en mí, en el otro, oxitocina. ¿Y qué es la oxitocina? Es una sustancia química, termina en ina, como la morfina. ¿Y qué hace ella? Da confianza. La otra nos quita los dolores, nos da poder. Y esta nos da confianza, así como, wow, todo va a estar bien. A veces solo hacerse cariño con alguien, abrazarse, mirarse. Para las parejas, tomarse de la mano. Esas cosas. Algunos dicen acariciar un gato. Ah, aquí está Rubilar, salude. De verdad, incluso que el ronroneo del gato, el ronroneo, esto es real, esto no es una idea mía. El ronroneo produce oxitocina en el dueño. ¿Qué significa oxitocina? Que le da confianza. Incluso hay grandes próceres y sabios que decían como reglas de vida. ¿Ah? Si usted ve un gato en la calle, acarícielo. ¿Por qué? Acarícielo. Hay un intercambio de cosas que ni siquiera se pueden ver. Llamémoslo amor solamente. Amor. Cuidar plantas. Hay un ejercicio súper potente también de relación entre empoderamiento entre el ser humano y las plantas. Hay un científico que se llama Baxter que mostró cómo las plantas tienen conciencia. Otro día se los voy a hablar en un video. Pero básicamente las personas que cuidan plantas, la planta también genera un efluvio, algo, que se le devuelve a las personas. Las personas que cuidan plantas viven más años y mejor. ¿Mm? Les conté también que ojalá tener árboles. ¿Cómo eso? El árbol es al revés que los seres humanos. El árbol se alimenta de todo lo tóxico. Nosotros eliminamos toxina. En nuestra cabeza la eliminamos por la boca. Los desechos. Los desechos humanos salen por la boca respiratoria. Los otros desechos ustedes saben por dónde salen. Los otros desechos se van a la tierra y se transforman en humus. Se transforman en comida para todo lo que hay. Por eso los gatitos cuando hacen sus necesidades las tapan con tierra y qué sé yo. Todos funcionamos así. Pero cuando, lo que botamos por la boca, que se supone que lo botamos en un tiempo, y cuando se va, respiramos. Hacer esto es una forma de acidificar la sangre,
acelerar el proceso de todo tipo de cánceres, hacer en los pequeños, por ejemplo, que el bulbo olfatorio se le llene de hongo y hacer en los adultos que todas las neumonias, productos de hongo y bacterias, sean más factibles que nunca. Pero para eso están los árboles y las plantas en general. Pero cuando uno bota eso, el árbol no respira oxígeno. El árbol respira lo que nosotros botamos por nuestra boca. ¿Sabían ustedes eso? Y lo que botan todos los animales al expirar, las plantas recogen ese CO2, lo respiran y botan para afuera oxígeno. ¿Me escucharon bien? Las plantas respiran CO2, no respiran oxígeno. Y expelen oxígeno. De hecho, hay unos viveros grandes en España que necesitan máquinas generadoras de CO2. Eso que dicen que está produciendo el calentamiento global, que yo estoy seguro que es por otras cosas, eso va para otro video, se produce por el CO2 que botamos, alimenta las plantas. Esto es para alimentar plantas. Esto es para suicidarse. Esto es para volverse tonto. Esto es para que los niños el cerebro se les desarrolle más chico y con menos habilidades. Esto es para gente inteligente, respirar. Por eso hay que tener árboles. El árbol es una máquina de hacer oxígeno, pero poderosísima, oxígeno puro y de calidad. Incluso usted puede vivir en una ciudad, entre comillas, contaminada, pero si tiene buenos árboles, desde la zona que viene el viento, se va a llenar de oxígeno. Por lo tanto, nuestros hábitos tienen que siempre ir hacia lo natural. Si estamos con más oxígeno, pensamos más claro, tenemos más ganas de hacer cosas. Si tenemos más ganas de hacer cosas, generamos oxitocina, endorfina, adrenalina a veces, cuando un poco de adrenalina hace súper bien. Eso, necesariamente la sobrevivencia pasa por volver a una práctica natural, en un entorno natural, todo lo que sea posible. Yo mismo me he tenido que ir a caminar estos días descalzo por una serie de cosas, bueno, da lo mismo, que tiene que ver con el cierre de todos mis canales para transmitir en vivo. Y ha sido súper bueno porque todo vuelve a ser claro. Y digo, ya, por allá voy a ir. La mente se pone más clara. Les estoy contando hasta aquí nomás. Hay otras razones también. Yo me acuerdo una vez en Valdivia, incluso me tomé una foto por ahí, haber abrazado un árbol gigante, diciéndole literalmente, tú has vivido acá más de 1000 años, yo soy un hombre, tenía como, no me acuerdo qué era, bueno. Y le dije, necesito inspiración, necesito un consejo. Y me llegó la inspiración y el consejo. Pero eso ya es de otra índole, no tiene que ver con este manual. Le acabo de hacer un resumen escueto entonces de lo que hablé ayer, con un poquitito más de detalle. También hablé para las personas, la mayoría, que viven en departamentos, lugares donde no tienen un patio donde ir a caminar descalzos a veces, que es muy interesante estar descalzo en la casa. Les conté que en Suecia, en Noruega, en Suiza, en Francia me parece también, nadie anda con calzado adentro de su casa. Andan todos descalzos o con calcetines de algodón. Es bueno eso. Se produce un fenómeno de tirar a tierra toda la electricidad estática que nos cargamos en el día. Es sabio hacerlo. Incluso este es un consejo médico. Y se ha dicho hasta en televisión muchas veces. Y lo hacían los abuelitos antiguos y todo. Tener un lavatorio y poner los pies en agua con un poco de sal, que la torna más conductora. No le voy a explicar científicamente cómo funciona, no viene al caso, pero sí que hasta van a dormir mejor. ¿Ya? Bien. La falta de mando, de darse órdenes a sí mismo. Decir, ya, voy a hacer esto, ¿ah? Entonces, ya, voy a caminar. Esta noche voy a salir a caminar, ¿no? O voy a arreglar la reja del patio. O voy a arreglar la puerta. O cualquier cosa que ustedes vean que está malo. O hay que limpiar los espejos, los vidrios, lo que sea. Darse tareas y cumplirlas genera un fenómeno muy fuerte de una fuerza de voluntad. La voluntad es un músculo. No es es algo que hay que entrenar. En la vida no triunfa la gente inteligente. La gente inteligente de inteligencia mental generalmente trabaja
para personas de voluntad fuerte que a veces ni siquiera terminaron su estudio, a veces con estudios básicos. ¿Me están escuchando? La gente inteligente no es la que tiene la voluntad más fuerte. La gente que tiene la voluntad fuerte es la que hace cosas y las cumple. De hecho, hay un libro maravilloso que lo subí para que lo descarguen gratis. Se llama La conquista de la voluntad, del psiquiatra español Enrique Rojas, que escribió otros libros que también leí, Remedios para el desamor, El hombre light y qué sé yo. La conquista de la voluntad. Y él revela un fenómeno que nos pasa a todos. Supongamos que me están escuchando y alguien dice, ya voy a hacer esto, y mañana me voy a levantar y voy a hacer 100 flexiones y voy a correr 3 kilómetros. Generalmente la persona que piensa así, que es un entusiasta, un adolescente o de espíritu adolescente, generalmente esa persona no va a hacer mucho. Porque se está saltando un paso. El paso de entender cómo funciona la voluntad. Y eso es lo que hacen los oficiales con los soldados. Les dan tareas. Pero tareas que puedan hacer, no que los revienten y se sientan incapaces, que no pueden. Tareas específicas, sobre todo en tiempos de que hay que sobrevivir. Por ejemplo, decía este psiquiatra, típico que una persona se compró una máquina para hacer ejercicio. ¿Ah? Estas máquinas que tienen para hacer mil cosas. Y la persona se lo compra y a veces en complicidad con su esposa, su esposo, y la instalan y la arman y ya cuando la están armando sienten que hay algo extraño. Bueno, la armaron y dicen ya, vamos a ocuparla. Ya listo, y la ocupan un día, se ponen hasta su ropa deportiva y todo, sus cintillos, se visten para la ocasión y la ocupan. Y seguramente la ocupan al otro día. Pero ya al tercer día algo falla. Y ya el cuarto, ya como y empiezan a aparecer disculpas y las hay, son disculpas racionales. Oye, ¿qué? Y finalmente la máquina termina como un colgador de ropa. Eso le pasa a todo el mundo. Con todas las cosas que venden ahí, dicen, llame ya. Y haga este ejercicio con este aparato. Pasa siempre. ¿Por qué? Porque la voluntad es un músculo. Repito, la voluntad es un músculo. Y se entrena la voluntad antes que el cuerpo. O junto al cuerpo, si quieren, para ser más exacto. Y tiene un truco. Este es el truco para tener voluntad fuerte. Lo pueden anotar si quieren en una hoja y la pegan ahí. Yo hacía eso, ¿eh? Y funciona también. Pegaba frases de poder. La clave es esta. Hacer atractiva lo que uno quiere hacer. ¿M? Hacer atractiva la meta. ¿Cómo hacerla atractiva? Con poca carga. Por ejemplo, supongamos que decimos ya, hagamos flexiones con 2 sillas, como lo hacía Charles Atlas, un tipo que quería cambiar la raza humana hace como 70 años atrás. Él hacía ejercicios sin gimnasio, ¿eh? Entre 2 sillas. Hacía estas flexiones hasta bien atrás y después, entre otras cosas. Pero ese era su principal ejercicio. Y eso desarrolla una capacidad pulmonar y hace que... Yo me acuerdo que era muy flaquito yo y hice algunos ejercicios de eso cuando era chico. Y funcionan. Pero si quisiéramos hacer cualquier cosa, por ejemplo, este ejercicio habría que hacer uno. Uno dice, pero uno es muy poco. Por favor, haz uno. Y el otro día hacer uno. Y uno dice, pero ¿cómo? O como hacer abdominales, hacer uno. O hacer sentadillas, hacer una sola. Y es tan ridícula la carga que nos queremos poner que la mente y el subconsciente dice, ja, 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 esto es, es un juego. Sí, es un juego. Dale, a ver. Lo que sucede es que después de unos días, algunos dicen 21 días, 3 semanas, después de unos días, la propia mente, la propia voluntad dice, oye, quiero más. ¿Ah? ¿Se acuerdan cuando los que vieron la película Matrix, cuando una escena en que Neo le enseñaron a pelear Kung Fu, le metieron un programa y él aprendió y dijo, quiero más. Y le metieron Jiu-Jitsu, otra cosa ahí, más. Eso pasa con el cuerpo. Solo después el cuerpo dice, ¿sabéis qué? Yo no quiero hacer uno, quiero hacer 7, o quiero hacer 3, o quiero hacer 20, o 3 series de 12. Quiero usar números mágicos, qué sé yo. Pero lo primero que se hace es usar la voluntad, de a poquitito. ¿Ah? Esa es la clave, poquitito. Ridículamente poco, ¿ah?
Yo me acuerdo cuando aprendí Tai Chi, el Jorge Cavieres, el Sifu, el maestro, nos tenía haciendo y formar la perla del dragón. Estábamos toda una clase haciendo, que era pintar la pared y formar la perla. Lo estoy haciendo sentado, ¿eh? Pero estábamos toda una clase haciendo eso y a veces háganlo como que están debajo del agua, en cámara lenta. Y hacíamos así y llegábamos ahí y después se formaba la perla. Son 24 movimientos. Y estábamos toda una clase viendo uno y uno dice, pero ¿por qué? Porque estamos utilizando lo que sabemos de nuestra mente al repetir eso y repetirlo y repetirlo. Empieza a pasar de un nivel de memoria a otro, a otro, a otro, hasta que ya es inconsciente, como cuando uno toca guitarra e improvisa. ¿Qué tono vamos a tocar? Ya, sol, sol menor. Dale nomás, toca. Y uno juega y toca y uno no está pensando, oye, que aquí está sol, acá. No, así funcionamos. Entonces, la clave, no importa lo que uno quiera hacer, es bajar la exigencia al mínimo para que sea casi ridículamente grato hacerlo. Y después, solo la vida dice, oye, esto, y más, y más. ¿No? Hay gente que se pone una disciplina férrea de hartas horas de lo que sea, y sí, hay gente que aprende así, pero a veces se dañan a ciertas partes de su alma, porque no disfrutan lo que hacen. Yo conocí pianistas, guitarristas, hasta cantantes de ópera, sobre todo músicos, que después de ya salir del entrenamiento ya como que no querían más, nada, porque lo tomaron como una carga, lo hacían, y tocaban desde la mente bien y parejito, pero ya verlos era como una lata. Incluso su autoexigencia era tan extrema que no disfrutaban y estaban pendientes de sus errores. Y si vamos al lenguaje, por ejemplo, casi todo en inglés, que es una lengua germánica, el inglés viene del alemán. Por ejemplo, play guitar, play music, play violin. Tocar música, tocar guitarra, tocar violín, tocar piano, es jugar. Es volver a jugar con las cosas. No ponernos esa exigencia, oye, es que tengo esta máquina, entonces voy... No, no funciona así la realidad. ¿Mm? ¿Les quedó claro entonces? Hay un truco para tener mando sobre nosotros mismos. Y es ponernos metas pequeñitas, pero cumplirlas. ¿Ah? Y siempre considerar cuando uno haga metas, dejar descanso. Descansar 1 o 2 días a la semana de lo que sea. Pero cumplirla. Y ver qué es lo que quiere uno. A veces uno dice, ya, voy a hacer esto todos los días a las 5 de la mañana. Y es invierno, hace frío. Usted no se quiere levantar a las 5 de la mañana seguramente. Cambiemos el horario, es como la naturaleza, en invierno más tarde, no sé, en verano más temprano. Cada uno tiene que empoderarse de sí mismo, conocerse a sí mismo. Esa es la gran tarea que tenemos en esta vida. Y que esto que nos está sucediendo en todo el planeta, que es una oportunidad. Les conté que la palabra crisis en chino son dos palabras, que dice peligro y oportunidad. Así se escribe crisis. O sea, estamos en momentos raros, extraños, peligrosos. Hay gente que se está muriendo. Yo tengo varias gente cercana que se ha muerto, que llegaron sanas y les pusieron unos tubos y los mataron. O sea, hay dolores, hay cosas, hay incertidumbre, pero estamos leyendo un manual del ejército para formar un ejército de guerrilla. No lo sé. Estoy contando cómo funcionamos. Que hay que tener disciplina, que hay que tener voluntad de vivir. Lo principal, hay que estar en paz. No hay que preocuparse de los efectos del miedo. Hay que ocuparse en entender que es normal tener miedo, conocer sus efectos, pero no concentrarse en ellos. Después de ver todas esas situaciones hay que, ya, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos que empoderarnos del lugar. Todo tiene que estar flamante, ordenado, impecable, hay que sentarse bien, hay que tener una actividad física y hay que relacionarse con otros. Ayer todo fue relacionado para la autonomía, ¿no? Desde uno, desde el individuo. Individuos que quedaron dispersos tras las líneas enemigas. Cómo sobrevivir. Eso está en el video de ayer.
Al crear un espíritu de equipo, también se absorben parte de esas tensiones. Cuando uno está, puta, estoy con esto, que esta situación rara, man. Pero cuando uno habla con otras personas, se comunica en forma real, ojalá, o virtual, como está ahora la cuestión, también se relaja todo eso y todo se hace más digerible. Hay instituciones internacionales como los Alcohólicos Anónimos, que funcionan sin psicólogos, sin médicos, sin remedio, sin especialistas. Gente que está mal en la vida, que algunos lo perdieron todo, hasta la voluntad. Sin embargo, al hablar con otro, en estos pequeños grupos de apoyo, decir, puta, ya que no sé, que yo tomaba esto y ay, me pasó. Y el escuchar que otro pasó lo mismo y otro, y uno dice, oye, no me pasaba solo a mí. Es como lo que les dije ayer. Todos hemos tenido miedo y el miedo es necesario. O sea, las cosas están mal, sí, pero tampoco hay que exagerar tanto. Ya les conté a esta señorita que el tren le cortó los brazos y las piernas y se arrastró. Y ahora es una doctora, mi hija la conoció en persona, se casó, tuvo hijos y parece un ángel. O sea, no tenemos que llegar a esos extremos para darnos cuenta que, oye, estamos mal, sí, pero también estamos bien, estamos vivos. Hagamos con este pedazo de paraíso lo mejor que podamos. Espíritu de equipo, juntarse con otros, compartir con otros. Ahí donde es necesario a veces igual pertenecer a una iglesia, es bueno eso. Las religiones son parte del entrenamiento espiritual de muchos. Hay gente súper buena en toda iglesia. También hay gente muy oscura a veces. En estas instituciones filosóficas como los Rosacruces, como los movimientos gnósticos, como la masonería, hay gente buena ahí también. También hay gente oscura. Donde quiera que uno esté, poder juntarse con buena gente, examinarlo todo, retener lo bueno y compartir. En el compartir se hace más fácil la carga. Es como que tengo que llevar este palo. ¡Oh! Oye, pero hay otro. Y si lo llevamos entre tres, es más fácil. Las cargas psíquicas humanas también se pueden llevar entre varios. Se hace más digerible. Es importante que sí que funcione como esto, como los AA, los alcohólicos anónimos, en el sentido de que siempre son grupos pequeños, no más de 12, porque ahí la psicología cambia, psicología de masa, se crea otra cosa. Y lo posible es tratar de interactuar con gente que es positiva, ¿no? Que ve el lado lleno del vaso. Es como lo que les decía ayer, que hay gente que a veces que está con nosotros, en nuestras unidades, en nuestra familia, ¿no? En nuestro linaje, y que van para otro lado. Y actúan casi como enemigos. Bueno, eso hay que observarlo. A veces hay que darle una tarea si uno está en situación de preeminencia que puede ejercer algún tipo de dirección. Si no, lo mejor es mantenerse aparte. Ahora nos estamos concentrando en sobrevivir nosotros. El crear un espíritu de equipo absorberá siempre parte de las tensiones internas. Esa cohesión, esa unión con otros es fundamental, fomentando el compañerismo. A veces, cuando hablo de compañerismo, no me refiero de 50 personas. Acuérdense que los cursos, cuando estudiamos, cuando éramos niños, habían decenas de personas en el curso, pero uno siempre era más amigo de uno o dos. Éramos tres, ya cuatro. Siempre son como triadas de tres. Siempre me acuerdo del ejemplo de Jesucristo que subía siempre los... Habían tres, Juan, Jacobo y Pedro. Los hijos de Zebedeo y Pedro. Eran tres y él. Era como su grupo íntimo. Y con eso podía hablar cosas más profundas. Y bueno, y después estaban los 12 y después eran como... Bueno, y después venía el resto de la gente. Eso, entender que funcionamos todos así. Grupos pequeños, como cuando uno va a subir un cerro. No, ya, vamos a subir el cerro, ya, vamos los 40. No, no funciona así. Van de a tres. Las grandes cordadas a veces son tres nomás. A veces un grupo de abajo que lo acompaña, pero a veces tres. Funcionamos así, en pequeños grupos. El hombre y la mujer no viven solos, ni pueden hacerlo totalmente. Incluso esta gente que se ha ido a vivir, me acuerdo que había un tipo, un ermitaño que vivía en la carretera para el norte, ermitaño entre comillas. Claro, el tipo vive en una cueva, pero ya la gente se había pasado el dato, le dejaban bolsas hasta cajas de cerveza, le dejaban plata,
El tipo ya vivía mejor que nosotros. En fin, el hombre no vive solo ni puede hacerlo totalmente. La dependencia, el intercambio con otro, el intercambio verbal, cultural, material, no solo no acaban con su libertad, sino que le ayudan a sobrevivir. Las actitudes individualistas disminuyen las posibilidades de salir adelante. Cuando estamos en grupo, una persona que quiera ir sola, 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 el grupo pierde fuerza. Hay gente que sobreviven sola, están entrenados para eso, como comando, que van con otra velocidad. Hay gente que es así, pero en general en los grupos nuestros que uno forma con otros, que sean personas que tiendan a la cohesión del grupo. Y es normal que las personas se junten más con los de la misma especie, por así decir. Las águilas se juntan con águilas, los leones con leones, las hienas con hienas, y es bueno que sea así. En estas organizaciones siempre se da de que hay alguien que hace de hermano mayor, de jefe, es normal que sea así. A veces hay competencias por eso, pero no es el momento de enfocar en esas cosas. La falta de mando o debilidad en el grupo en sí mismo conduce al desorden, la confusión y la indisciplina. Hay que mantenerse con el espíritu arriba y para eso una de las cosas que más funciona es la siguiente. Voy a hablar desde la perspectiva occidental, porque esto también se puede ver desde otras perspectivas. Si hay gente que tiene otras creencias, tiene otras prácticas, si hay algún budista escuchando, lo voy a decir desde la perspectiva occidental cristiana, en el sentido de que hay algo superior. Algo superior apareció en esos que sobrevivieron en el avión que cayó con los uruguayos. Ese algo superior se manifestó de la siguiente forma. Dos de los accidentados tuvieron una misma visión. Los dos vieron un túnel negro y una luz. Y fueron y cruzaron allá y llegaron a un lugar mágico, maravilloso. Uno de ellos estuvo con su abuelo, hablando con su abuelo, abrazándolo, sintiendo su olor. Y el otro estuvo con sus padres, que se habían muerto en un accidente 6 meses atrás. De hecho, el papá le dijo, oye, vaya a tener que volver, tú tranquilo, nosotros estamos acá, todo bien. Y los dos volvieron acá. Y esas dos personas que tuvieron esta experiencia extraña eh, fueron los que tiraron para arriba al resto del grupo. Porque tenían una visión más profunda, más allá de esta realidad. Y cuando en esta realidad, que funciona con ciertos parámetros lógicos, racionales, cuando no hay una solución lógica y racional, es necesaria una solución irracional o arracional, que no se aplique a la razón, más allá de la lógica. Y en estas circunstancias, la creencia en algo superior no solamente ayuda, sino que es la ayuda, es la ventaja en todo orden de cosas. En los momentos más difíciles, siempre las personas que han tenido una creencia en algo superior, y si esa creencia a partir de una experiencia que ellos vivieron, no solamente se transforma en algo imperativo y necesario, sino que esa persona se transforma en la luz de los otros, como pasó con estos dos uruguayos que tuvieron una conexión tan grande y en sueños hablaban con la divinidad y en sueños les dijeron que ya tal día tienen que caminar hacia esa dirección, no esa, por ahí. Creo que es la ruta más difícil, pero la más corta. Van a ir y al otro lado van a encontrar un valle y todo y van a encontrar la ayuda. Y después de 70 y tantos días, ya habían semanas que lo habían dejado de buscar, encontraban ayuda. Esa historia se repite una y otra y otra y otra vez. Siempre es así. Entonces, este es el momento. No es necesario que se nos caiga el avión para empezar a hacer esto, pero es necesario a ver la vida más allá del presente. Recuerdo cuando los japoneses, en las únicas dos poblaciones católicas, Hiroshima y Nagasaki eran poblaciones católicas, hay cristianismo en Japón, les tiraron las bombas atómicas. ¿Saben lo que hicieron esas personas después que lo perdieron todo y quedaron sus cuerpos y su genética lacerada y dañada de por vida? ¿Saben lo que hicieron? Bueno, y Japón también le tiraron todas las bombas que sobraron de la Segunda Guerra Mundial. Estoy exagerando, pero el bombardeo más grande de la historia fue en Tokio.
No se habla de eso, porque los ganadores no son generalmente los más buenos y guardan silencio. Y la primera víctima es la verdad y la historia. Bombardearon Tokio, destruyeron Japón. ¿Sabes lo que hicieron esa gente destruida? Con esas pestes de día que las dejó la radiación y todo. ¿Sabes lo que hicieron? Para hacer en 4 décadas una de las principales economías del mundo, pusieron en unas maderitas chiquititas el nombre de su papá y de su mamá. Que se puso ahí, Tomás, su mamá, Violeta, su abuelo, Tomás, Arsomina, Víctor y Laura. Y así fueron poniendo los nombres de sus ancestros. Y en hacer ese ejercicio psicomágico, si quieren, de disciplina, artístico diría otro, se llenaron de tal poder que se reconstruyeron más fuertes que nunca. Igual le han tirado otras bombas por ahí que no nos han contado, como estos accidentes que hubieron. No voy a hablar de eso ahora. ¿Pero eso lo inventaron los japoneses? No. Viene de todas las culturas. Los monjes Shaolin, budistas, también hablan lo mismo. Que las personas, al tener conciencia de sus ancestros, y no hablo del papá y la mamá solamente, sino todos los que vienen hasta donde puedan llegar, se hacen más fuertes psicológicamente. No estoy hablando de que hay gente que tiene problemas, por ejemplo, hoy que mi papá era así, que mi mamá así. Bueno, póngale el nombre, salte, se los vaya a los que están más arriba. Si siguen eso, va a llegar seguramente hasta donde hay un Dios arriba. Tener conciencia de que no somos solos, nos brotamos en este mundo. Venimos de 2 personas, y esas 2 de 4, y esas 2 de 8, y de 16, y 32, y así en 32 generaciones son 4.000 millones de personas, 2.000 millones de hombres y 2.000 millones de mujeres que convergen en nosotros. Cuando uno hace esos ejercicios, como mirar el cielo profundo, se crea como, wow, algo pasa psicológicamente. No estamos solos aquí. Me acuerdo que unos niñitos de un hogar en Uruguay, donde les conté la historia, que todos somos descendientes de un rey mago que se llama Alfonso X el Sabio, el que inventó el idioma castellano. Y le hice un video así, todos esos niñitos huérfanos y todo eso, la tía que los cuida dijo que estaban todos felices, hicieron un trabajo y les mandé un curso de ajedrez, porque ese rey nos enseñó a jugar ajedrez a todos los hispanos con un método que inventó él. Y yo hice mi propio método y se los mandé. Niños sin papá y sin mamá que venían de la pobreza, la droga y todo. Simplemente porque un tipo les dijo, oye, tus raíces son más profundas. Bueno, funciona el truco. Bueno, y también en nuestra cultura cristiana occidental, me acuerdo que Jesús de los mandamientos que habló, que dijo, oye, este es un mandamiento con una promesa. Honren a sus ancestros para que les vaya bien y sean de larga vida en la tierra. O sea, me va a ir bien y voy a ser de larga vida, o sea, voy a estar bien, larga vida, o sea, bien de salud, sistema inmunológico fuerte y todo eso. Honrar a los padres, a los ancestros produce eso. De la forma que quieran. Hay gente que les hace un altar, como los japoneses que tenían. Hay otros que en ciertos momentos del año, como lo hacían los antiguos, los equinoccios y los solsticios, los recuerdan de verdad, o para la fecha en que se murieron o que nacieron. Pero tener ese nexo, no pensar que porque no están aquí, no somos parte de ese linaje que nos conecta hasta el cielo. Recordemos que estamos de paso aquí. Entonces, para sobrevivir es necesario, aparte del compañerismo, la disciplina, caminar, ir para allá, respirar todo lo que pueda de oxígeno puro, ojalá estar en la naturaleza. Si no, les contaba que en otras partes del mundo ponen unas palmetas de pasto en una cajita y se las ponen para poner los pies. No que estén todo el día así en invierno, o sea, a resfriar, pero sí un ratito, qué sé yo, cuando lo sientan. Que la naturaleza los guíe, empezar a formar nuestra voluntad fuerte de a poquitito, de cosas pequeñas, avanzando. Subí ese libro gratis para que lo descarguen, La Conquista de la Voluntad. Está aquí en Planeta Celta. Busquen donde dice más, archivos, y ahí lo buscan y los descargan en PDF y los reparten por todos lados. Incluso hay en los teléfonos, hay una aplicación gratis que es para leer PDF. Leer. Entonces usted le pone leer, tiene que ser en español para que no salga con una voz así rara.
leer, pueden elegir voz de hombre o de mujer, la velocidad, y ponen ahí, y le leen el libro al oído, mire, ¿qué más quiere? Les recomiendo tomar notas, sí, hay frases clave que dice el tipo. Eso. Bien, estamos terminando. Ya les quedó claro entonces. Lo más importante es entender que no importa lo que suceda, todo va a estar bien. Tenemos las capacidades humanas que van más allá de todo lo que podamos imaginar. Pero necesitamos estar primero centrados en nosotros, estar en paz, empezar a hacernos cargo de nosotros mismos y darnos tareas para hacer, tareas que embellezcan el entorno, que le den orden al entorno y a nosotros mismos también. Empezar a usar nuestro cuerpo, una caminata, o si usted es un joven lleno de energía, cómprese esas pesas o hágaselas con cemento como nos hacíamos. Empiece con un ritmo más fuerte si tiene eso, si ya tiene la bicicleta, ya, qué sé yo. Cada uno tiene que ir a su ritmo. Es necesario también unirse a otro en grupos pequeños, eso especialmente personas tira para arriba, que nos apoyemos entre todos. Es necesario saber de que el miedo es necesario. Es necesario. ¿Para qué? Para saber que está, entenderlo. El miedo nos avisa que estamos en peligro a veces. Y es muy necesario estar unidos a eso superior, a esa inteligencia divina y superior. Sócrates le hablaba a la mente universal, lo mismo decía Ralph Waldo Emerson, el inconsciente colectivo, hablaba Jung. Aunque Jung, el psicólogo Carl Gustav Jung de Suiza, decía, antes de morir dijo esto, de hecho la mayoría de las personas no tienen idea de lo que voy a decir, pero decía que hay varios inconscientes colectivos, hay varios, y uno se puede conectar con el que uno quiera. Hay gente que se conecta con el inconsciente colectivo local de la gente ahora de esta época y va a ese ritmo. Hay gente que se conecta con el inconsciente colectivo de otras épocas. Cuando me he juntado y hemos conversado con mi amigo Hernán Baldovino, él es un hombre del siglo XIII. Él vive en el 1200. Y ella aprendió su arte pictórico y todo. Me encanta que sea así. O mi amigo Diego está con todo el inconsciente colectivo de todos los grandes montañistas del mundo, pero a veces se conecta con otro inconsciente que es de los grandes guerreros del mundo. Cada uno, según su arte y su oficio, tiene su gente, sus hermanos mayores, sus líderes, a quienes emular, por quienes guiarse. Cada uno tiene que dejarse llevar por su gusto, sus cosas. ¿M? Volver a recuperar el sentido de play. De hecho, en alemán, play es jugar y es travesura. Pasarlo bien haciendo las cosas. Yo, por ejemplo, cuando hago aseo o ordeno, pongo música, me demoro como 2 horas en hacer todo, pero la paso bien. No es como, hoy qué lata, tengo que hacer aseo. No, me gusta hacer eso, porque sé lo que pasa después. Después tomo la manguera en el patio, así, me baño y yo quedo igual que la casa, está todo flamante y yo más flamante que antes. Entender que entonces que lo que uno hace alrededor, uno se lo hace uno. Yo no le puedo decir a mi mente, mente, tranquilízate. No sería bueno eso. Pero sí puedo hacer yo empoderarme, haciendo cosas. Y mi mente se empieza a amansar y se empieza a domar. Y si le doy mucho oxígeno, se empieza a ampliar y ser más clara. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Bien, las últimas palabras. Y es necesario que las diga. Hubo un hombre que se enfrentó a cosas terribles desde que nació. De hecho, cuando nació lo querían matar. Así de mala suerte tenía el tipo. Recién nacido lo querían matar. Tenían todos la orden de buscarlo y matarlo a cuchilladas. No lo pudieron matar, pero mataron como a 2000 o 3000 niñitos. Los papás se los llevaron a otro lado. Y después de grande de nuevo lo querían matar. ¿Por qué? Ya no era porque una profecía, sino por lo que él hablaba. Él hablaba de que todos nosotros venimos de un linaje divino. Que nuestros ancestros, si hacemos ese ejercicio, termina en un jardín que se llama paraíso, donde hay una familia divina, un hombre y una mujer.
Estamos hechos a imagen de los dioses, las mujeres y los hombres. Como son los dioses, igual que vernos nosotros, los hombres y las mujeres. Por feo que por raro que suene a alguno, estoy contando cómo yo aprendí esto. Bueno, él dijo que éramos de un linaje divino. Y después él demostró que él podía vivir tranquilo a pesar de que había momentos difíciles, había movimientos políticos que se enfrentaban, como la izquierda y la derecha, era lo mismo. Gente que mataban, que se llamaban sicarios en las protestas, acuchillaban a otros. Y muy parecido ahora. Y un día subió un cerro y les dijo a las personas que le habían visto a él hacer cosas extrañas, milagrosas. Les dijo, ¿saben qué? Ustedes pueden hacer las mismas cosas que yo. ¿Quieren hacer las mismas cosas que yo? Los milagros, esto. Y todos dijeron, sí, claro, por supuesto. Ah, a todo esto, estaba hablando con ellos porque los buscaban de nuevo para matarlos a todos, por lo menos a él. Dijo, ¿quieren hacer estas cosas? Sí. Bueno, si quieren hacer estas cosas, esta es la clave. No se preocupen por nada. Estén tranquilos. No se preocupen ni por la casa, ni la ropa, ni la comida, ni nada. Ni por pagar el arriendo, ni la educación de los niños, ni la quinta dosis. Por nada. Estén en paz, vuelvan a mirar la belleza de la naturaleza, los pájaros, las flores. Y, esta es la clave, busquen el reino del cielo. Búsquenlo. Cuando estén solos, hablen con ellos para arriba. Cuando vayan al patio, miren las estrellas. Cuando salga el sol en la mañana, hablen. Y todo lo que necesiten, pídanlo. Y todo lo que les dije que no se preocuparan, casa, comida, se les va a dar por añadidura. Siempre y cuando estén tranquilos y busquen el reino de los cielos. Todos los grandes ejércitos del mundo sirvieron equivocada o acertadamente a un dios o a una diosa y de ahí sacaron fuerza en los momentos más terribles y ocurrieron milagros. Así que si Dios, la divinidad, está con nosotros, está todo bien. Y así es. Bien, después voy a leer las preguntas y las voy a contestar seguramente. Y será hasta otro día. Estoy transmitiendo de otra cuenta porque la mía me la bloquearon por decir cosas peligrosas. Bien, nos vemos. Chao. Ah, ¿cómo se llama el libro? La conquista de la voluntad de Enrique Rojas. Lo pueden escuchar como audiolibro, está gratis. Hay otro libro que subí, ¿eh? Se llama también Confía en ti mismo, de Ralph Waldo Emerson. Bájenlo también. Shh. Y compártanlo con todos. Nos vemos.